estamos de vuelta en un nuevo video para YouTube, hablando de un tema el cual es creepypastas, y estaremos hablando del origen de algunos creepypastas, que circulan por todo internet. Espero les guste el video, así que sin más bla bla bla, aquí les dejo con el video. La palabra creepypasta es un acrónimo de creepy espeluznante / aterrador en inglés, y copypaste copiar y pegar, haciendo referencia a que son historias que se comparten en las redes como Facebook o blogs mediante un simple clic. Estas historias de terror, generalmente cortas, aunque en algunos casos se han hecho hasta libros de ellas, son compartidas viralmente a través de páginas web, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros. El formato en que se presentan habitualmente es a modo de narración. Las creepypastas en ocasiones se presentan en formato de imágenes, vídeos o videojuegos que aparentemente están malditos, esto debido a que muchas veces los relatos mencionan desaparición de las personas o simplemente sucesos paranormales. También hay creepypastas sobre supuestos capítulos finales de series que nunca se dieron a conocer, o capítulos perdidos de series infantiles que, debido a lo turbio que eran, fueron celosamente escondidos por sus creadores para evitar controversias. ¿De dónde surgen? Es bien sabido que la actividad de contar historias de terror hace parte de la naturaleza humana, a veces como entretenimiento o incluso para dar lecciones a niños desobedientes. Como ya lo mencionamos, creepypastas hay muchas y sus orígenes son igual de variados. Se puede decir que lo único que tienen en común es el género. La creepypasta como género comenzó a tomar forma a finales de los 90s y fue durante la década de los 2000 en donde se le dio un nombre definitivo, surgiendo dentro de los foros del popular sitio web 4chan. En este las personas compartían documentos o se generaban espacios de discusiones sobre temas diversos. Esto ocurrió más o menos en el 2006. Cabe destacar que, en sus inicios, las creepypastas se escribían de manera anónima, pero cuando el género comenzó a tomar bastante popularidad, se habilitaron muchos espacios dentro de la web dedicados especialmente a estos relatos, donde las personas podían compartir sus anécdotas, versiones alternas de las historias o sus propios trabajos transmedia, que iban desde imágenes hasta pequeños videojuegos. ¿Por qué se volvió viral con el paso del tiempo? En un principio fueron solo textos, basados en argumentos de terror y suspenso, que se compartían en diferentes sitios web como blogs o algunas redes sociales. En algún punto llegaron incluso a ser copiados y pegados de manera descontrolada, de manera que con frecuencia un personaje tuvo diferentes versiones de su historia. Esto llevó a que comenzaran a aparecer imágenes como fotografías e ilustraciones para acompañar estos escritos. Estas imágenes muchas veces eran buscadas en Google con el fin de sugestionar a los lectores, lo que hizo que los jóvenes y adolescentes fueran los principales fanáticos de este tipo de historias, quienes no conformes con las lecturas que encontraban, comenzaron a apoyarse de videos y videojuegos para crear sus propias historias. Las narrativas eran cada vez más terroríficas, incluso la producción de videos se empezó a hacer con un grado de suspenso tan elevado, que daba la sensación de ser algún suceso real. Tipos de creepypastas. Leyendas urbanas. Su narrativa se centra en una historia que provoque miedo, teniendo como base hechos extraños que le hayan ocurrido al escritor o algún conocido. Diarios. La historia se cuenta como si se tratara de un diario personal, teniendo fechas y sucesos consecutivos. Episodios perdidos. Ninguna serie se ha escapado de tener sus supuestos capítulos perdidos. Estas historias afirman que los productores de alguna serie, en algún momento, decidieron realizar un episodio donde un personaje entrañable muere o simplemente la trama toma un giro siniestro. Juegos malditos. Historias basadas en algún videojuego que al parecer fue modificado para hacerlo perturbador, para que dé la sensación de estar maldito. Estos pueden incluir sonidos escalofriantes e imágenes alteradas. Creepypastas más conocidas. Cabe aclarar que en este apartado hablaré de los creepypastas más emblemáticos en mi opinión. Slenderman. Un ser masculino, posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados y largos. También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda. Sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad. Se le describe como un hombre delgado, vestido siempre con traje. Una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico, en que son absolutamente incapaces de pararse o de caminar.
La historia del éxito de Slenderman es un ejemplo claro de lo viral que puede llegar a ser una creepypasta. No solo lo conocen la mayoría de los internautas, sino que ha trascendido la leyenda y se ha reproducido en diversos formatos, como videojuegos e incluso una película que se lanzó en el 2018. Sorprendentemente, el origen del Slenderman no fue un bloque de texto, sino un concurso de Photoshop donde uno de los participantes, Erik Knudsen, incorporó la criatura en una serie de fotos que se harían virales y comenzarían la leyenda de la figura delgada. Slenderman, aunque no se originó a través de texto, comenzó a generar una leyenda que crecía conforme los internautas interactuaban con ella. Cada uno le añadía algo o le quitaba algo a la hora de tratar su historia e incluso comenzaron a darle una historia de origen, alimentando esta abominación hasta el fenómeno mediático que llegó a ser Jeff the Killer. Otro creepypasta con gran popularidad en la web es Jeff the Killer. Su historia cuenta el triste devenir de un niño de unos 13 años que se enzarza e involucra en varias peleas con otros adolescentes. En la última, su rostro arde en llamas avivadas por el alcohol y la lejía que le habían sido arrojados. Tras aquello pierde el juicio, se arranca los párpados y deforma sus labios para grabar por la eternidad una sonrisa en su rostro. Asesina a su familia y desde entonces disfruta matando. Sin embargo, lo curioso de esta creepypasta es que se ha generado otro relato ficticio en torno al primero. Se dice que una de las personas que puso rostro a Jeff the Killer era una chica que, tras recibir insultos en las redes sociales por su fealdad y gordura, se terminó suicidando y todo aquel que vea su foto sufrirá su maldición. Laugin Jack es otro de los protagonistas creepypasta más populares. Se trata de un payaso descolorido, con sonrisa irregular y sádica. Disfruta atrapando a niños solitarios y tristes para descuartizarles y jugar con sus cuerpos mientras aún permanecen vivos. Por ejemplo, suele hacer figuras con los intestinos de sus víctimas, como si fuesen lobos o le gusta rellenar sus vísceras con caramelos o insectos. Este relato también ha tenido su triste contacto con la manipulación infantil. En 2015, una niña de 12 años apuñaló a su madre hasta matarla en Indiana asegurando que Laugin Jack se lo había pedido. The Russian Sleep Experiment, una creepypasta destinada a un público más adulto. La historia narra el triste destino de 5 presos de la URSS que en la década de 1940 se sometieron a un experimento por el que se les suministraba un gas que les privaba del sueño. Con el paso de los días, esos hombres empezaron a mostrar conductas desequilibradas, llegando al punto de alimentarse de sus propios cuerpos. Rompieron el contacto con el exterior, tapando la ventana por la que los científicos podían observarles con hojas pegadas con sus excrementos. Cuando los investigadores accedieron al interior se encontraron una situación impactante. Uno de los presos estaba muerto y los demás presentaban fuertes deformaciones y lesiones. Les sacaron de ahí, pero uno de ellos se encontraba tan mal que murió poco después. Los otros quisieron volver a la sala para inhalar el gas y terminaron siendo ejecutados. Esta creepypasta vuelve a estar en boca de todos porque se ha rodado un corto sobre ella dirigido por Timothy Smith, del cual de momento solo se puede ver su tráiler. Y para darle un contenido adicional les contaré un creepypasta. Ella es Jack. Su origen. Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día, su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, que también se había alistado allí, ya que su pueblo había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien. Incluso llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero el lado enemigo se movió antes. Un gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando que Jack se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Louis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy,
quien, nacida en Estados Unidos, se había trasladado a Noruega para ayudar a los soldados heridos. Ella no pudo salvarle la vida a su amigo. Louise agarró la mano de Jack y unos minutos después la soltó. Dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que le sangró. Los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Él se quedó durmiendo en esa habitación durante 3 días. Al día siguiente, el médico le leyó un telegrama de Betsy, indicando en dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack, una vez en el lugar donde habían sepultado a Louise, se despidió y volvió a su hogar en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así, siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Ella le dijo que Marcus, el hermano de Jack que trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Una semana más tarde, Jack lamentó la pérdida de su madre, que probablemente murió por esa gran tristeza. Él se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Y ahora Louise, Marcus y su madre también habían muerto. No había nadie allí para guiar a este hombre ciego, para consolarlo, siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación, hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y trataba de hacerle daño a él o a su madre, pero ella se había ido. Solo había un uso para ese arma ahora. Jack abrió la boca, apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó al suelo, pero, para su sorpresa, seguía vivo. El destello repentino de los disparos le había provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que, al recordar la Segunda Guerra Mundial, los soldados y lo demás, perdió la cabeza. Esta historia de terror tiene inicio cuando Jack era un adolescente que laboraba en un periódico local. Tras llegar la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. En breve tiempo, el protagonista de esta historia hizo buenas migas con un inglés llamado Louis, que también se había alistado allí, ya que su pueblo natal había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados comenzaron a llevarse bien entre ellos, incluso se llamaban hermanos. No obstante, un día antes de lanzarse hacia líneas enemigas, un gas venenoso fue arrojado alrededor de su base. El insólito caso de Yellow Jack sigue causando terror. Este hecho provocó que Jack se quedara ciego, y durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Jack lloraba intensamente por el dolor ocular, así que los médicos tomaron una drástica medida y le quitaron los ojos. Pese a estar ciego, Jack se negaba a abandonar el cuerpo de su amigo y permaneció junto a él hasta que Louis falleció. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que le sangró. Jack, una vez en el lugar donde habían sepultado a Louis, se despidió y volvió a su hogar en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Su madre lo recibió con lágrimas tras ver que ya no tenía ojos, además de informarle que su hermano Marcos había muerto a causa de partículas impregnadas en el aire. Una semana pasó, y la madre de Jack probablemente murió de la gran tristeza que sentía por sus hijos. Jack se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Ahora se encontraba por su propia cuenta, y no había nadie para consolar ni guiar a este hombre ciego, ni siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Finalmente, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio, donde ocultaba un arma cargada y lista para disparar por si algún día entraba un ladrón e intentara hacerle daño a su familia, pero esta se había ido. Solo había un uso para esa arma ahora. Jack abrió la boca, apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales
vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó al suelo, pero para su sorpresa, seguía vivo. El repentino destello de las detonaciones le habían provocado algo en su psique, lo hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Espero les gustará este video, gracias por ver.